Lección 19 de los pueblos de la España antigua, la lección 7 de Castilla y la primera de Extremadura con el pueblo vetón. Fijaros que hemos ido recorriendo desde el Levante, sobre todo el Valle del Ebro, Castilla, y ahora empezamos a descender hacia la meseta sur y hacia Extremadura. Los vetones es un pueblo muy importante, os parecerá que lo decimos siempre, pero realmente es un pueblo que va a ocupar un territorio muy extenso y sobre todo va a ocupar 2 mesetas a caballo de la cordillera central, va a alcanzar 3 ríos, es un pueblo estratégicamente situado importantísimo. Antes de nada quiero aclarar que estas charlas no son charlas de la historia de un pueblo, de la historia de los vetones, sino que forman parte de un tratado del paisaje español. Entonces, simplificando mucho, como veréis que simplifico, haciendo a veces afirmaciones muy atrevidas, lo que quiero es que conozcáis los límites de estos pueblos, sus límites, sus montañas, sus ríos, no su historia, porque no es un tratado de historia, es un tratado de paisaje. Y que en un plano, como te he dicho, un plano de España o un plano de tu región, vayas marcando los límites que yo te cuento, los que tú crees, los que leas, porque a partir de lo que yo te he dicho vas a saber dónde estaba tu pueblo y ya vas a poder leer la maravillosa bibliografía que hay en cada lugar, en cada comarca, sobre los pueblos prerromanos que lo ocuparon. Sobre los vetones hay libros estupendos escritos que te van a contar su historia, sus orígenes, su lengua. Yo no me voy a meter en eso, esto solo es un tratado de paisaje y por eso solo quiero hablarte un poco de los límites. Los vetones, como ves, tiene el acabado en ones, que era el acabado que Untermann decía que lo tenían los pueblos célticos, lo hemos visto en los vascones, en los verones, en los pelendones, pero a la vez veremos que tienen muchas connotaciones que los diferencian de los pueblos puramente célticos. Fijaros que en la España de Avieno, ese viajero que te he dicho ya muchas veces, ese viajero del siglo VI a.C. que Avieno encuentra su manuscrito y lo traduce, para Avieno hay 3 Españas. Está la España tartésica, que acaba en el Cabo de la Nao, la España ibérica, que llegaba hasta el Ródano, hasta los Alpes casi, de los íberos, y estaba la otra España, que él nombra unos pueblos, los Efes, los Cemsi, los Beribraces, que es considerado por todos los autores como una España indoeuropea, una España diferente a esta España levantina y andaluza. Ya Estrabón nombra claramente a los vetones. Los sitúa perfectamente, como había situado los vacceos, y es un pueblo que si nos fijamos con los muchos pueblos que van a aparecer en Cataluña y en el País Vasco actual, incluso en Galicia, es un pueblo muy amplio, ocupa un territorio muy amplio. Es decir, conforme vamos hacia aquí, vamos viendo cada vez pueblos mayores. Están a su lado los lusitanos, veremos qué relación va a tener con los lusitanos, los célticos, los túrdulos al sur, los carpetanos, los vacceos y al norte y a los astures. Plinio también los nombra, los vetones. Hay discusión entre ellos sobre hasta dónde llegaban. Para uno Mérida es túrdula, para otro los vetones llegaban al Guadiana, porque una de las cosas que nos va a ayudar mucho es que los vetones van a coincidir sus límites con los límites de la Lusitania. Y entonces eso va a ayudar mucho para que tarde o temprano sepamos claramente cuáles son los límites de los pueblos vetones. Entonces, como ves, dentro de esas posibles 3 Españas, la España ibérica, incluyendo en ella la tartésica, la España indoeuropea y céltica, y luego tendríamos la España cantábrica, pirenaica, que para muchos es España preibérica o protovasca, para otros va a ser ligur, pero vamos a ver que muchos autores relacionan los vetones con esta España pirenaica, con esta España cantábrica, como si fuera un pueblo anterior al resto de pueblos celtas que han invadido la península. ¿Cuál era el límite vetón? Los vetones iban a saber que van a ocupar un territorio muy amplio, porque así como otros pueblos, hemos visto los arebacos, ocupaban Soria, prácticamente no pasaban a la divisoria hacia el Ebro, no descendían, tenían ahí a los lusones, ocupan el sistema central y sí que descienden un poquito en los encinares de Madrid, en las sierras de Madrid, pero es que los vetones van a superar todo eso, porque los vetones se apoyan en el sistema central, pero alcanzan el Tormes en Salamanca y alcanzan el Duero, para muchos Zamora, otros incluso los hacen llegar hasta Toro y algunos incluso hasta Simancas. Es decir que
capturan todo parte del sur del Valle del Duero y desde luego todo el Valle del Tormes y Salamanca. Aquí hay discusión, Vox los hace llegar hasta Mogadouro, parece que indica su palabra Moga del Duero, es decir, Vox los hace entrar en Portugal y dice que los lusitanos luego los fueron arrinconando hasta la frontera del Duero. Para muchos, la tierra del Sáyago es la tierra betona, porque a veces se diferencia que los vacceos, como habéis visto, era un pueblo muy cerealista, hemos visto la lección anterior, y en general han dejado el territorio muy deforestado. Los betones, en cambio, es un pueblo ganadero, un pueblo de dehesas, un pueblo que conserva mucho los encinares y los bosques. Entonces, como en Sayago se ha conservado muy bien los bosques, hay quien afirma que Sayago era betón y que el límite vendría por el Sayago-Zamora y por la frontera, por la divisoria que hay de aguas entre la zona vaccea, entre el Duero y el Tormes. Luego veremos cómo hay quien dice que Salamanca era vaccea, es decir, que los vacceos muy cerealistas ocupan la rica Armuña, las tierras de Peñaranda, de Bracamontes, es decir, todas las tierras cerealistas las ocupan y por eso se dice que Salamanca es vaccea. Otros opinan que el límite, aunque esto es una tierra cerealista, que el límite betón habría ido por la divisoria, como ahora va la frontera provincial. Luego la frontera provincial baja aquí hasta el Tormes, lo cual podría ser un indicio que los vacceos habrían ocupado el Sáyago. Pero como veis es un límite discutido, porque además es un límite muy importante, es una frontera, como luego os diré, lusitania-tarraconense, es decir, y luego lusitania-cartaginense o incluso lusitania-galaecia. Entonces es un tema importantísimo por dónde iba esta frontera, porque casi es una frontera de civilizaciones. Unos pertenecen a la tarraconense, luego cartaginense, incluso hay quien dice que a la galaecia, y otros van a pertenecer a la provincia lusitánica, que es una provincia claramente volcada hacia el Atlántico. Entonces, si el límite era Zamora, algunos creen, incluyendo todo el Sáyago, si el límite era Toro, nos parece más raro porque Toro es una capital de los vacceos, que es atacada por Roma, entonces nos parece muy raro una capital importante en ese extremo. Otros también consideran a Zamora vaccea, otros la consideran en el límite de Asturias-Betones. Como veis, hay discusión en esta frontera. En la zona de Portugal muchos llevan por el límite actual con la frontera de Portugal y excepto Bosch que los hace penetrar en Portugal. Y aquí en la zona de la frontera ya en Ávila, ¿os acordáis que Arévalo era como la última ciudad de los arebacos? Entonces la frontera iría por, dicen las crónicas, dice el padre Flórez, que había aquí una piedra entre Cebreros y Navas del Marqués, que había una piedra que indicaba hacia aquí, Lusitania, hacia allí, Tarraconense. Es decir, que entre Cebreros y Navas del Marqués, dentro de Ávila, cerca de la frontera de Segovia, iría a la frontera de los betones. Fijaros que aquí hay discusión porque los betones, luego vamos a ver, tienen un símbolo que es el berraco, esa especie de toro o de jabalí que está hecho en piedra y que todas sus ciudades lo tenían. Curiosamente ha aparecido un berraco en Segovia, quizá más de uno. Entonces hay quien dice que si Segovia fue una ciudad betona y los arebacos se lo quitaron a los betones, o al revés, que fue una ciudad arebaca y los betones la quitaron. Pero todas las crónicas hablan de Segovia como arebaca o como vaccea. También pudo ser un regalo de los betones a los arebacos. Luego veremos que en muchos momentos son aliados. Es decir, también hay un berraco en Vizcaya, que se encontró en Durango. Y otros dicen que los berracos significaban cañadas trashumantes. Pero es curioso que los berracos coinciden casi con el mundo betón. Con lo cual sí que es un símbolo y un indicador de su presencia. Es decir, que podría ser un regalo, una embajada betona, incluso, ¿por qué no? Ya veremos luego cómo los bárdulos van a tener que ver mucho con los túrdulos. Podría haber habido una relación de pueblos. El caso es que si por ahí va la frontera, vemos que ya el sistema central se convierte en el corazón del mundo betón. Yo creo que es casi más que el Tajo, es el sistema central, con las comarcas que luego veremos bellísimas del Jerte, de la Vera, toda la zona de Campo Arañuelo, en parte, toda la zona de Salamanca Sur, de toda la zona de Dehesas, Salmantinas, hasta el Tormes y Salamanca, la Sierra de Gata, con los pueblos de la Alberca, con la arquitectura de la Vera, es decir, la Sierra de Gata con la zona de las Urdes, con el territorio de Plasencia, del Jerte, la Vera, el Tietar, toda la Vega del Tietar, todo el Tajo, todo el Valle del Tajo,
el Parque Natural de Monfragüe, hasta la frontera portuguesa, Alcántara. Fijaros que aquí la frontera, hay quien tiene discusión, dice desde el sistema central bajaría quizá por la zona de Siete Iglesias, Sierra de San Vicente y Talavera. Otros lo hacen ir por el Alberche, pero yo creo que es excesivo llevarlos hasta el Alberche. Hay quien dice que Talavera era oretana, pero en general la frontera da la impresión que podría ir por aquí, o quizá por el Campo Arañuelo de Toledo. Después, la duda está en el sur. Una vez cruzado el Tajo, ¿cuál era el territorio betón? Para muchos el límite está muy claro. Sería la Sierra de San Pedro, la Sierra de Montánchez y la Sierra de Guadalupe. Es decir, que todas las sierras montañosas de Cáceres, con Cáceres aquí, Trujillo y toda la meseta de Cáceres-Trujillo, esa sería la frontera. Para otros, Alburquerque, es una zona también muy ligada, boscosa, más ligada quizá a Cáceres que a Badajoz, sería también betona y iría por Alburquerque, el Sierra de San Pedro, Montánchez, Guadalupe. Pero ¿qué pasa? Parece que aquí, en la zona de Montes de Toledo, han aparecido berracos, con lo cual incluso hay pueblos, piedra escrita, podría indicar también una inscripción parecida a la que hemos encontrado en Cebreros. Hay un pueblo que se llama Robledo del Buey, que puede indicar que había un berraco, y se han encontrado berracos. Con lo cual, hay quien dice que este territorio de los Montes de Toledo al sur de Talavera era en parte betón. Lo cierto es que un límite muy bueno hubiera sido seguir el Tajo y llegar a la Sierra de Guadalupe, es decir, que dejando la Jara toledana, para los oretanos. Pero también es verdad que bien podría haber ido quizá por los Montes de Toledo. Luego veremos que betones y carpetanos parece que siempre son aliados, por lo cual a lo mejor los límites no produjeron problemas. Y también hay muchos que opinan que el límite no estaba en las sierras de Guadalupe, sino que bajaba hasta el Guadiana, hasta la zona de Valdecaballeros, hasta la zona de Medellín, porque si es cierto que Roma sí que respeta normalmente mucho las fronteras de los pueblos, pues podemos decir que si la Lusitania llegaba hasta el Guadiana, como parece claro que llegaba, pues está claro que este territorio sería un territorio betón. Aunque efectivamente ya el paisaje es muy diferente al paisaje del pueblo betón, porque vamos a ver, ya estamos viendo en estos límites que el pueblo betón es un pueblo de zona granítica, coincide con la zona de granitos, con la zona de dehesas, es un pueblo ganadero, un pueblo de cierta manera originado o heredero de la cultura de las cogotas, una cultura importantísima, con muchísimos castros, en la zona de Ávila y Cáceres. Es un pueblo clarísimamente, distinguimos su paisaje, incluso su tipología de persona, ¿no? Es el charro salmantino, el personaje de Cáceres, personajes austeros, aristocráticos, muy escuetos, muy serios. Es el mundo de la Extremadura norte, el mundo de la Salamanca del sur, o de la Salamanca casi total. Es decir, que tiene una del mundo de Ávila, abulense, es decir, que hay una connotación clara, racial incluso, de folclore, de cómo era el mundo betón. Todos lo imaginamos, basta ver este paisaje, luego veremos también su arquitectura. Fijaros que alguien puede decir, ¿qué coincidió luego con el mundo betón? Pues veréis como el reino de León, viajando desde León, Zamora, Salamanca, conquistando Extremadura hasta Andalucía, el reino de León va a coincidir en parte con el mundo betón, en frontera, en lucha con el mundo vacceo más castellano, ¿no? Y el mundo palentino. También el obispado de Santiago, ya en la Reconquista, pues va a hacerse cargo de una gran franja de territorio que llegaba pues prácticamente hasta Andalucía, enfrentado al obispado de Toledo, es decir, que siempre hay una frontera muy clara, que es la que Roma marcó. Después fijaros cómo Roma, lo vamos a ver ahora, va a unir siempre a los betones a los lusitanos, porque entendió ya que eran una misma pueblos hermanos, porque hablaban el mismo idioma. El caso es que fijaros que si Portugal no se hubiera separado, el reino de León habría sido habría coincidido prácticamente con el mundo, con la antigua provincia lusitánica, y habría tenido un poder enorme, desde el Atlántico hasta el Duero, casi hasta Toledo y hasta Andalucía. Entonces, todo ese mundo lusitano-betón, veremos que tiene unas connotaciones muy parecidas. Entonces, como veis, en el mundo betón tenemos el sistema central, como su corazón, las sierras de Gata, de Gredos, el Tajo, dentro de su ámbito, pero es un Tajo ya
que va por desfiladeros, es un Tajo que no permite demasiado regar la meseta de Cáceres y Trujillo, las mesetas del sur de Salamanca, quizá La Armuña, quizá toda la zona de Ávila Norte, hasta la zona que vimos que era ya Baccea, de la zona de Pinares. Y luego vamos a ver que tiene también, a lo mejor, puede que llegase hasta el Guadiana, con lo cual tendría estas tierras muy fértiles y muy ricas, que es al sur del mundo granítico, y a las tierras arcillosas del borde del Guadiana, hoy que se dan ya todas regadas y que son la gran riqueza, una de las grandes riquezas de Extremadura. En el Portugal la frontera parece que iría por aquí. Luego veremos que hay autores que opinen que la Lusitania venía mucho más hacia aquí, bajaba casi hasta Sierra Morena y iba por varios pueblos hasta Villanueva de la Serena, es decir, pero son discusiones extrañas porque todos los cronistas parece que la Guadiana era el límite entre la Bética y la Lusitánica. Si alguien diría que, si os fijáis, no solo el reino de On, la orden de Alcántara, nacida en Alcántara, también tendría mucho que ver con el mundo betón, como una representación de lo que fue el mundo betón. Fijaros que da la impresión que los betones es un pueblo que se expande. Hay quien dice, pues efectivamente desde Guadalupe llegaron al Guadiana, ocuparon las fértiles tierras que quizá antes habían sido de los túrdulos, de los célticos, llegan hasta Mérida. Mérida, aunque hay quien dice que Mérida era túrdula, Mérida es capital de la Lusitania, con lo cual claramente pertenece al mundo betón, es decir, los betones sin duda llegaron hasta Mérida, porque era muy raro que Roma uniese tramos de pueblos en un convento jurídico, en una provincia, ¿no? Porque este va a ser el convento jurídico de Mérida, que va a coincidir casi exactamente con el mundo betón. Ahí tendremos el convento jurídico, otros por Lusitania, otros conventos jurídicos, pero el de Mérida va a coincidir con el mundo betón. Entonces da la impresión que los betones, pues realmente llegaron hasta el Guadiana, llegaron hasta el límite, y también se cree que ocuparon la Armuña y que llevaron la frontera hasta donde ahora es la frontera con Valladolid. Hay una cosa que no he dicho antes, que era que hay quien opinaba que Coria y Cáceres pertenecían a la tribu de los lusitanos, y eso pues se ha comprobado que no es cierto. Ha aparecido una lápida, por así decir, en Coria, que habla de un guerrero betón enterrado allí, en su patria, con lo cual el límite parece claro que era el límite actual de Portugal. Entonces, es claro el mundo betón. Fijaros que en Extremadura hay una Extremadura norte cacereña, de dehesas, de encinares, ganadera, y hay una Extremadura sur de Badajoz. Entonces, el mundo betón desde esta sierra sin duda oteaba las ricas, fértiles tierras del Guadiana, de Badajoz. Entonces, sí que parece claro que probablemente ocupó, como he dicho, convirtió el Guadiana en frontera. Aunque hay datos que dicen que Mérida llegaba casi hasta Sierra Morena, el territorio de Mérida. Pero eso es natural porque Mérida es una ciudad muy, muy poderosa, es capital de la Lusitania, de todo lo que va a ser Portugal y toda esta zona extremeña. Entonces es natural que su término hubiera ido ampliándose. Pero yo no creo que eso signifique que los betones llegaran hasta Sierra Morena. Parecería, porque aquí hay pueblos importantes, están los célticos, que son un pueblo poderoso, están los túrdulos, emparentados con los tartésicos. Fijaros que aquí va a estar en parte la frontera de Tartesos, aunque luego han aparecido tesoros tartésicos en Cáceres, pero es la frontera con un imperio de un enorme prestigio. Los betones se van a beneficiar de ese imperio, van a llegar hasta Guadiana como frontera y van a tener mucha relación con el mundo tartésico. Y aquí, como vemos, lo que hemos dicho, que quizá de Guadalupe bajaron hasta Valdecaballeros, hasta los embalses de García Sola, de Alcíjara, y quizá incluso los montes de Toledo. Porque luego su frontera en Gredos hacia Guadarrama, pues está muy claro por ese miliario que apareció, por esa lápida que marcaba la frontera entre Lusitania. Es decir, que tarde o temprano sabremos muy claros, o casi ya lo sabemos, cuál será la frontera de los betones, porque coincidían con la frontera de la Lusitánica en este Proain que penetra en la zona hispana actual. Fijaros entonces que los betones son fronteros con los bacceos y astures. Fijaros que
son fronteros con muchísimos pueblos, por el hecho de estar a caballo del sistema central y de capturar también el Tajo. Son fronteros también con la cartaginense, cuando ya se separa de la tarraconense. Van a ser fronteros con la bética, con el mundo tartésico, túrdulo y céltico. Van a ser fronteros con los lusitanos, que van a tener movimientos, porque los lusitanos van a ser un pueblo también muy expansionista, que va a ocupar los célticos, los cinetes del sur de Portugal. Van a ser fronteros también con la Galaecia en el Duero, porque esta frontera de Zamora, que era de los astures van a pertenecer siempre a la Galaecia. Es decir, que fijaros la de pueblos diferentes que están en contacto con los betones. De ahí que es un pueblo muy importante por su situación. Y además, como es un pueblo de mucha personalidad, es un pueblo ganadero que ha conservado muy bien su paisaje, que tiene una arquitectura propia muy clara, que todo el mundo lo asociamos a las grandes dehesas de Extremadura, a las dehesas salmantinas. Y fijaros que es un pueblo con una personalidad muy clara desde el principio. Fijaros que en la primera Lusitania, cuando Roma aún casi no conoce la península, la primera Lusitania Roma va a unir betones y lusitanos. ¿Por qué los va a unir? Y los une también a los mundo gallego, astur, incluso cántabro. Quizá aquí podríamos decir, no, como había un cierto desconocimiento de cómo eran esos pueblos, pues Roma va marcando unas fronteras de tierras ignotas, ¿no? Desde la Bética, que la conoce muy bien, la tarraconense que va avanzando y la que luego va a ser la cartaginense, o con Castilla. Pero parece que se ha demostrado que el lusitano es un idioma indoeuropeo, pero un idioma indoeuropeo muy antiguo, más antiguo que el galés, por supuesto que las lenguas célticas, del cual nacerán el irlandés, el galés, el celtíbero, que es hijo de las lenguas célticas, sería un celta posterior, y el lusitanico parece que se ha emparentado con las lenguas itálicas. Y para muchos, no solo eso, sino que sería casi uno de los primeros idiomas indoeuropeos. Esto hablamos en la primera lección, o hablaremos de cómo se ha ido cambiando mucho las fechas de entrada de los indoeuropeos en España. Primero se pensó que había sido el año 1000 a.C., luego se empezó a pensar que había una toponimia indoeuropea antiquísima que podía venir del 3000 a.C., luego se empezó a hablar del Neolítico y ahora, asombrosamente, y yo creo que con muchas razones, se está empezando a pensar que estas lenguas indoeuropeas antiquísimas, casi paleoindoeuropeas, es decir, del primer indoeuropeo, a lo mejor coincidían con la lengua del Paleolítico, con el primer sapiens venido a la península. Y eso es muy importante, porque si el lusitano es una lengua de las más antiguas indoeuropeas, a lo mejor están aquí los restos, hay quien opina, hay autores que opinan que en Asturias y en Cantabria se hablaba lusitano, que era la lengua de los betones. Hay muy pocas inscripciones lusitanas, por eso aún no podemos tener datos con certeza. Pero hay quien diría que quizá coincide con el arte franco-cantábrico, con Altamira, es decir, que sería el hombre del Paleolítico, del primer sapiens que ha llegado a la península y que ha ido siendo arrinconado por sucesivas invasiones, nuevos indoeuropeos llegados, los celtas, los preceltas, los íberos, los tartésicos, y que ha ido quedando un residuo de ese antiguo pueblo indoeuropeo en la Lusitania. También hay otras teorías que afirman que estos pueblos, aunque aparentemente betones su terminación es céltica, sin embargo habría en ellos, como en los lusitanos, cuya terminación misteriosamente es ibérica, habéis visto en Etanos, es decir, que habría, antes de la llegada indoeuropea, habría habido la llegada de otro pueblo anterior, más mediterráneo, algunos africano, que habría sido la base del mundo ibérico, del mundo hispano y del mundo ibérico luego, y que luego fue superpuesto con un primer indoeuropeo, que es el que le dio el idioma lusitano. Es decir, como veis, es todo muy complejo, pero sí que parece que hay algo diferente en esta España betona, en esta España indoeuropea, de los indoeuropeos bacceos, de los verones, de los vascones, es decir, de otros indoeuropeos que parece que podían ser una entrada de pueblos posteriores, aun siendo todos ellos indoeuropeos. Fijaros que luego Lusitania va a llegar hasta el sur de Portugal, con lo cual la frontera de lo que fue el mundo lusitano-betón, si incorporamos los cántabros y astures, fijaros que es un mundo impresionante. Alguien dice, pues así hubiera sido el reino de León, ¿no? Si no hubiese tenido la escisión de Portugal. Pues sí, y quizás sí que hay una España que corresponde a este mundo astur, leonés, galaico, cántabro,
lusitano, extremeño, portugués. Una España diferente a la España de Castilla. Ya veremos en la Edad Media tantos enfrentamientos León-Castilla, como León trató de continuar la reconquista hacia el sur, que habría llegado hasta Andalucía, pero como Castilla al final pues va a incorporar todos estos territorios. Pero sí que habría una España desconocida, atlántica, al cual habrían pertenecido el mundo vetón. Entonces, al final, la Lusitania, cuando ya Roma va aclarando sus límites, pasa, a partir del Duero, pasa a pertenecer a la Tarraconense. Luego veremos cómo se va a crear la provincia Galaecia y la Cartaginense. Es decir, conforme avanza el tiempo, Roma va subdividiendo sus grandes territorios originales. Entonces, la Lusitania va a ir desde el Duero y va a incorporar, curioso, a betones y a lusitanos. Fijaros que son pueblos que acabo de decir tienen terminaciones diferentes. Uno parece un pueblo céltico y lusitanos parece un pueblo ibérico, pero sin embargo ambos tenían el mismo idioma, eran pueblos aparentemente hermanos, siempre están aliados, es decir, que formaban parte de un mundo diferente que va a llegar hasta el Atlántico. Fijaros la importancia que tiene un pueblo unido, que una provincia, la provincia lusitánica, que será frontera con la Bética, que luego, primero esto era bético, luego Roma entiende que este territorio tiene mucho más que ver con el Atlántico portugués que con Andalucía y lo entrega con el Guadiana como frontera, lo entrega a la Lusitanica. Y fijaros la importancia de este territorio que va a ir desde Talavera y desde casi Segovia hasta Zamora Toro y que por el Duero va a ocupar todo Portugal, Extremadura y gran parte de Castilla. Es un territorio muy importante. Y fue un territorio en esencia, que va a estar formado por dos pueblos, por los lusitanos y por los betones. Porque veremos que los lusitanos van a acabar ocupando todo el territorio de otros pueblos, como célticos, como cinetes. Es decir, que al final dos pueblos se van a repartir una única provincia, cuando hemos visto que aquí la Tarraconense estaba plagada de pueblos que se repartían. Entonces los betones, vamos a ver que están siempre aliados con los lusitanos, pero es que hay muchas más alianzas. Fijaros que hay una alianza que es betones, bacceos, carpetanos, arebacos y celtíberos. Y son arebacos dentro de los celtíberos. Fijaros qué alianza tan increíble. Pero es que hay alianzas al principio en las guerras contra Roma, incluso contra Cartago, de galaicos, astures y cántabros apoyando a bacceos, arebacos y apoyando para defender Numancia. Y en las primeras alianzas, cuando aún Roma no ha tomado ni Cartago ha tomado aún la península, están aliados bacceos con carpetanos, con betones. Es decir, que hay una alianza que van a ir reduciéndose conforme Roma y los imperios van conquistando. Las alianzas, pues por supuesto ya no son posibles, pero hasta el último momento parece verse que hay una gran, importante alianza. Y fijaros que es toda la España del norte, ¿no? Enfrentada quizá al mundo aún ya conquistado por Roma, del mundo del Ebro y del mundo del Guadalquivir, pero fijaros la importancia de estas posibles alianzas, porque dicen los romanos que España, si sus pueblos hubieran estado unidos, nunca lo hubieran podido conquistar, y efectivamente parece que hay noticia de luchas entre los pueblos, pero hubo momentos en que estuvieron unidos. Fijaros que betones y lusitanos están siempre aliados, y con Viriato, el imperio que se creó, un posible imperio lusitánico que se pudo crear, en que se atrevían a atacar Andalucía, se atrevían a atacar hasta la zona de Cuenca, a atacar Sagunto, nada menos. Es decir, ¿cómo fue un germen de unidad? Parece que no, pero pudo ser un germen de unidad hispana a través de estos dos pueblos, lusitanos y betones. Alguien dice, es una propuesta de un imperio lusitano, ¿no? Y si realmente hubiesen podido resistir a Roma sin necesidad del apoyo de los bacceos y de los cántabros, pues fijaros todo este territorio cuyo centro es el sistema central, celtíberos, carpetanos, betones y lusitanos, pues una España muy muy poderosa, ¿no? Porque si llega a Sagunto, pues está partiendo España en dos, ¿no? Y luego, como además sabemos que estos pueblos siempre en general les apoyaron, pues fijaros la importancia que puede tener, ¿no? Entonces, ¿cuál es el símbolo del pueblo betón? Pues es sin duda el berraco. Todos sabéis los berracos que aparecen por muchas ciudades de este territorio extremeño y salmantino español, apulense,
extremeño. Y fijaros que el berraco está hablando de un imperio, de una civilización ganadera, donde el símbolo puede ser el jabalí, para otros es un cerdo, para otros es un toro. Es decir, que es un territorio que expresa siempre el paisaje betón, el paisaje tan hermoso de esos robledales, de esos encinares, de esas dehesas. Es una sociedad muy diferente, fijaros qué diferente de los vacceos, que era un pueblo casi comunista, cerealista, que arrasó con la mayoría de los bosques de Castilla. Este es un pueblo muy diferente, fijaos qué rica es España de civilizaciones, cuando este pueblo también tan diferente del pueblo de Badajoz, del sur, de la zona de Badajoz, tan diferente también de los pueblos de La Mancha. La riqueza de pueblos y de culturas que hay en España es realmente asombrosa. Entonces, los berracos van a aparecer por muchas ciudades españolas. Fijaros que ahí hasta en Vizcaya aparece un berraco. Para algunos he dicho significan rutas de transhumancia, para otros significan pasos del pueblo betón o de los ganados betones a lo largo de España. Fijaros que muchas de las cañadas que conocemos van a atravesar Extremadura y se van a dirigir hacia la Alcudia y muchas se dirigen hacia Tartesos. Y gran parte del mundo betón controla muchas de esas cañadas. Fijaros que los betones va a ser un pueblo que, a diferencia de otros, va a controlar desde el Duero, el Tajo en su corazón y el Guadiana. O sea, ¿qué pueblo hispano ha controlado los 3 ríos principales que van al Atlántico? Ninguno, ningún pueblo lo ha logrado. ¿Os acordáis que los vacceos estaban en torno al Duero, los carpetanos veremos en torno al Tajo, los oretanos al sur del Guadiana, pero ningún pueblo ha logrado unificar los 3 grandes ríos de la península? Pues los betones van a controlar los 3 ríos. Eso indica que es un territorio estratégico muy importante en el oeste peninsular. Ahora, siempre hago una comparativa con la estrategia en las guerras hispanas, tanto en la Reconquista, que ya hemos visto, podía ser el Reino de León, como en la Guerra de Independencia, en la Guerra de Sucesión y también en la Guerra Civil, que es nuestra última contienda. Fijaros que es un tema muy interesante. Yo tengo la teoría de que en la Guerra Civil no fue más que un enfrentamiento entre pueblos célticos, pueblos indoeuropeos y pueblos ibéricos. Alguien puede decir, claro, es lógico, en unos estaba mejor repartida la riqueza, porque eran pueblos como Castilla, Navarra, donde la riqueza está muy bien repartida, frente a pueblos más de jornaleros, de más antigua pobreza, como podía ser Aragón, el Levante, Andalucía. Bueno, puede ser, pero el caso es que en la guerra se va a repetir la frontera celtas e íberos que hemos visto tantas veces. Fijaros, en la guerra civil los núcleos del bando del mundo nacional va a ser Castilla la Vieja, va a estar Navarra, parte de Aragón y, por supuesto, Extremadura. Fijaros, también Galicia. Fijaros que es el núcleo de la España indoeuropea. Alguien puede decir, sí, asturianos y cántabros no estuvieron, ni tampoco el País Vasco. Muy bien, pero hay otro tema que podríamos hablar, ¿no? El tema de la economía, de la minería, que había generado unas grandes masas obreras, por lo tanto de izquierdas en todo ese territorio. Pero si os fijáis, estas fronteras de Huesca, de Zaragoza, Teruel, está coincidiendo exactamente con el límite del mundo ibérico, el mundo ilergete, frente al mundo vascón, del mundo de los turboletas de Teruel, que era un mundo celtibérico, y cómo la frontera va por el sistema central, con los carpetanos, y fijaros que aquí está ya la zona betona. Cuando Franco invade la península, dicen que se estuvo decidiendo cuál era el siguiente ataque, ¿no? Si el ataque era directo a Madrid, por Despeñaperros o por la zona de Almadén, o si realmente se procedía a una estrategia más larga de ir uniendo zonas. Fijaros que para lograr unir con la zona nacional más fuerte, que era Navarra y Castilla, había un camino que era a través del pueblo betón, a través de Extremadura. Compleja porque había que atravesar la zona de Badajoz, pero fijaros cómo al final el mundo lusitano estaba en manos ya de una dictadura de derechas y Franco sabía que tenía siempre una frontera aliada, una frontera que no podía temer ningún ataque, y se opta por ir por esta frontera. Y fijaros cómo en estas primeras semanas, que hay una lucha terrible en esta zona de hasta Badajoz,
Pero fijaros cómo va recortando la frontera, a partir de Mérida, la frontera por Talavera, Guadalupe. En Guadalupe hubo enfrentamientos, el pueblo de Guadalupe se refugiaron en el monasterio, resistieron los ataques de las tropas republicanas. Fijaros que la frontera que se está marcando es la frontera vetona. Es increíble, es la frontera betones oretanos, betones túrdulos, y luego aquí se está reproduciendo la frontera de los arebacos con los carpetanos, la meseta norte y la meseta sur por la divisoria. Y luego aquí la frontera celtíberos con los pueblos carpetanos y sobre todo con el mundo levantino. ¿Os acordáis que siempre los turboletas atacaban Sagunto? Casi idéntico va a ser el ataque del Ejército Nacional para partir la República en dos cuando llegue a Castellón. Y fijaros que aquí también el mundo ibérico aragonés ha caído en manos de la República, pero con el apoyo vascón ha logrado defender las capitales, ¿no? Desde el Gállego, que era la frontera vascona, han logrado defender Huesca, Zaragoza y Teruel. Entonces fijaros cómo hay una misteriosa coincidencia de los pueblos prerromanos con las fronteras en las guerras hispanas. Tanto la frontera del Reino de León, la frontera con el Islam, la frontera también en la guerra de sucesión entre Borbones y Austrias. Fijaros que los Borbones van a tener el apoyo de la España indoeuropea céltica y los Austrias el apoyo de la España ibérica, ¿no? Del Levante, cuando perderán sus fueros, Aragón, Cataluña, Valencia. Fijaros que las fronteras se repiten. Y ahora podríamos decir, fijaros que el mundo betón ha producido una serie de ciudades impresionantes. Ciudad Rodrigo, Salamanca, Ávila, quizá Segovia, no lo sabemos, en principio Segovia es Aravaca, Plasencia, Cáceres, Trujillo, Coria, Talavera, es que Talavera era betona, Mérida, que sabemos que llegó a ser betona, y Badajoz, que no sabemos si fue betona o fue realmente de los célticos, ¿no? Pero fijaros la gran número de grandes ciudades monumentales, amuralladas, con sus catedrales, con sus universidades, que forman parte del patrimonio hispano. Es decir, que el mundo betón es un mundo que ha dado grandísimas ciudades muy monumentales. Ya en su arquitectura se denota la arquitectura de la Vera, como he dicho, de la Alberca, una arquitectura que utiliza mucho el granito, que son construcciones bajas con grandes galerías de madera, a veces grandes chimeneas. Ya se observa una enorme personalidad en esa arquitectura. Fijaros qué diferente es de la arquitectura de adobe, de tapial, del mundo vacceo, que es una arquitectura mucho más humilde, más débil, frente a esta arquitectura del granito, de las grandes cercas, del paisaje cercado y murado. Y ahora sí, si vemos la ciudad betona, si vemos, por ejemplo, Salamanca, con su puente romano, con su catedral, con su universidad, digo, este es el ejemplo del que fue el mundo betón. Las ciudades con berracos, símbolo del pueblo betón, con grandes puentes sobre grandes ríos, porque hemos visto que los betones dominan grandes ríos. Fijaros el puente romano de Salamanca, el puente romano de Mérida sobre el Guadiana, el de Talavera sobre el Tajo. Es decir, fijaros que Roma va a hacer grandes ciudades rodeando al mundo betón, va a hacer Mérida, va a hacer Medellín, va a hacer Cáceres, es decir, va a hacer ciudades con nombres romanos, como si hubiera conquistado a los betones desde el sur, y al final, ya incluido el pueblo betón en el mundo romano, pues va a hacer sus grandes puentes, sus ciudades. Y luego fijaros que son ciudades con sus catedrales, Salamanca, Ávila, Cáceres, Plasencia, Coria. Fijaros qué monumental es el mundo betón. Fijaros que estas ciudades maravillosas, está granito y arenisca, al pie de los grandes dehesas de los encinares, va a ser lo que refleja el universo betón. Y muchas gracias.